Ya, vamos a iniciar entonces, chiquillos. Ya son 8:10. Ya les dimos tiempo a los rezagados de que se sumaran. Bueno, chiquillos, antes que nada, saludarlos. Espero que todos hayan tenido un lindo día, que todos hayan tenido un buen inicio de semana. Bueno, ya estamos en el medio de la semana, por eso el inicio de la semana. Chiquillos, en el curso de hoy día vamos a estar tocando temas desde lo básico a lo más avanzado. Ya vamos a partir hoy con cositas muy muy básicas, a conocer nuestra impresora, vamos a empezar a ver bien para qué sirve cada una de las partes mecánicas de nuestra máquina, y también vamos a ver un poco acerca del tema de la nivelación, calibración de flujo, todo ese tipo de cositas que me he dado cuenta en los live y también me he dado cuenta por los mensajes que nos llegan internos, tanto por Instagram como por WhatsApp, eh, de que les está costando un poquitito. Les está costando un poquito entender para qué sirve cada pieza, cómo funciona, por qué se atasca muchas veces la máquina, por qué de repente nos sale menos flujo y las piezas nos salen como craqueladas, como crunchies, entre otras muchas cositas que hemos estado ahí analizando. Así que llegamos a la conclusión de que tenemos que hacer esta versión del curso un poquitito más explicativa, pero también un poquitito más básica, ¿vale? No con tanto tecnicismo ni cosas, sino que aprender a conocer nuestras máquinas, porque yo siempre se los digo cuando hacemos clase, lo principal es conocer nuestra máquina y poder entender de manera correcta el modelo que estemos intentando imprimir. Así que denme un segundito, chiquillos, vamos a compartir la pantalla e iniciamos. Perfecto. Chiquillos, antes de iniciar, ¿todos bien? ¿Ven de manera correcta la pantalla? ¿Ven todo perfecto? ¿Sí? Ya, me parece bien. Chicos, para aclararles una última cosa, la clase del día de hoy va a ser grabada y va a ser puesta a disposición de los que la quieran revisualizar en nuestra página web video3d.cl. Y esta vez, estas clases, este curso, ¿vale? Este ciclo de clase, también lo vamos a publicar en YouTube, porque vamos a intentar, ustedes saben más o menos qué es lo que está pasando con el tema de TikTok, que probablemente la plataforma puede llegar a caer el 19, tal vez no, tal vez sí, pero vamos a empezar a intentar migrar todo nuestro contenido hacia la plataforma de YouTube. Así que eh, les aprovecho a avisar de que la clase va a ser grabada. En cualquier momento, si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, le ponemos pausa a lo que estamos conversando y le damos explicación. Así interactuamos más y al interactuar más se detallan muchísimo más los temas, ¿vale? Se los pido de antemano, tengamos interacción y movamos el temario dentro de la clase. Así que iniciamos la grabación, chiquillos, y nos vamos con la clase. Ya, ahora sí, chicos. Entonces, como primera cosa que vamos a estar viendo, que vamos a estar aprendiendo acerca de nuestras máquinas, vamos a hablar acerca de los componentes mecánicos que tienen. ¿Por qué vamos a hablar acerca de los componentes mecánicos? Normalmente, antiguamente, en los ciclos anteriores, hacíamos una clase que era exclusivamente de
mantenimiento, porque una de las cosas más importantes que necesitan nuestras máquinas para funcionar de manera correcta y para asegurar buena calidad, más que los parámetros de impresión que vamos a utilizar o más incluso que el mismo material que vamos a utilizar para imprimir, es el tema del mantenimiento. Si nuestra máquina está limpia, está ajustada, está correctamente todo programado para que funcione de forma correcta, vamos a tener mejor calidad al momento de imprimir. Siempre les decimos nosotros a todos en nuestras transmisiones en vivo, en nuestras clases, en todos lados, que alrededor del 60% de la calidad de impresión varía en el mantenimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos makers están hoy día pensando de que se van a comprar una impresora nueva, quizás la última del mercado, la más top de línea, la más bacán, y resulta que con el tiempo la calidad con la que ellos partieron imprimiendo empieza a decaer, empieza a decaer, empieza a decaer, empieza a decaer. Muchas personas llegan acá con impresoras en mala calidad y me dicen, oye, cuando yo la compré esto funcionaba perfecto y ahora no sirve para nada, no imprime ni para atrás. ¿Por qué pasa eso? Porque obviamente nuestras máquinas son fierritos, son piezas mecánicas que están encajadas y están formando la impresora. Y estos fierritos con el tiempo se van a ir desgastando, van a ir tomando juego, van a ir agarrando vibraciones, se van a ir torciendo, se van a ir deformando. Y nosotros tenemos que asegurar que toda esta soltura, toda esta vibración, que todas estas deformidades que se le pueden ir produciendo a nuestra máquina se vayan subsanando para que nuestra impresión se ajuste a las nuevas condiciones de la máquina. Y muchos se olvidan de eso y simplemente siguen imprimiendo como lo hacían el primer día, olvidándose de que hay muchos parámetros de la máquina que van a ir cambiando con el tiempo. Entonces vamos a iniciar con la presentación. ¿Cuáles son los componentes principales que tenemos dentro de una impresora 3D? La verdad, dentro de la impresora 3D no tenemos muchos componentes porque son máquinas relativamente sencillas, son máquinas muy simples de visualizar. Podemos notar algunos componentes principales que los tenemos más o menos enumerados acá. Por la parte superior van a ver el portafilamento que todos lo conocen. Idealmente, ¿por qué lo ponemos? Sé que es una tontera. Todos saben que la máquina 3D tiene un portafilamento. Pero si se fijan en la imagen, este portafilamento está en una pésima posición dentro de nuestra máquina. El portafilamento de la máquina jamás debe estar en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a poner 1 kilo de material a nuestra máquina colgando desde esta palanquita que tenemos acá en la parte superior, y eso significa que cuando nuestra máquina empiece a imprimir, ahora que tenemos máquinas que son mucho más modernas y mucho más rápidas, se van a generar inercias, se van a generar vibraciones, resonancia. ¿Por qué? Porque al poner 1 kilo de material en la parte de arriba, nosotros toda la masa de nuestra impresora la vamos a modificar de la parte baja a la parte superior. Y obviamente, al igual como se mueve un edificio que es antisísmico, que produce estas ondas y que luego, obviamente, por la inercia y el peso del mismo material, se mantiene vibrando durante un tiempo, eso vamos a hacer. Entonces, cada vez que nuestro carro de la impresora se desplace hacia un costado o nuestra cama se mueva hacia adelante y hacia atrás, ese mismo movimiento se va a mantener en el tiempo gracias al peso en la parte superior de la impresora. Yo sé que los fabricantes hacen esto más que todo por un tema de ahorro de espacio y debería funcionar relativamente bien. Si tu impresora no es muy rápida, obviamente va a funcionar de forma correcta porque la inercia no va a ser tanta. La energía que se va a acumular no va a ser tanta. Pero en máquinas como la que están viendo en pantalla, que esto es una Ender 3 versión 3KE, sí se generan muchas inercias y muchas desaceleraciones y vibraciones porque es una máquina que saca alrededor de 300 o 400 milímetros por segundo. Entonces, claramente no podemos tener el portacarrete en la parte de arriba si no queremos que se nos vea afectada la calidad de nuestra pieza al momento de imprimir. ¿Qué tenemos después como parte fundamental de la estructura de una máquina y que de repente también nos puede generar fallos? Tenemos esta pieza de acá, que algunas máquinas las tienen por acá al ladito de la pantalla, otras máquinas la tienen por acá por este otro costado, pero por lo general está en un ladito en la parte de arriba o en la parte de abajo. Esto es el sensor de filamento, que es simplemente un switch por donde el filamento pasa hacia adentro y luego pasa al cabezal. ¿Qué es lo que hace esto? Detecta cuando el filamento se acaba.
O sea, nada del otro mundo. ¿Por qué se los muestro? También sabemos todos que esto es un sensor de filamento y que se utiliza para eso. Muchas personas no saben realmente para qué es. Pero la verdad es que se los muestro porque hay algunas máquinas como la Ender 3 versión 3KE o la Ender 3 versión 3 Core XZ o la Neptune 4 que tienen un tubo de teflón que va desde el sensor de filamento hasta el cabezal. ¿Y qué es lo que piensa la mayoría de la gente? Me dice, ¿cómo es posible que una impresora de alta velocidad hoy día, 2025, tenga extrusión Bowden? ¿Qué es la extrusión Bowden? ¿Se acuerdan que antiguamente las máquinas venían con la maquinita que empuja el filamento hacia adentro en un costado y el filamento luego de ser empujado pasaba por un tubito y llegaba al cabezal? Eso es extrusión Bowden. Hoy eso ya no existe y todas las máquinas 3D que están saliendo al mercado son de extrusión directa, es decir, tienen el extrusor aquí mismo en el carro. Seguimos y obviamente nos toca hablar del carro. En el carro es donde nosotros tenemos, yo creo que el 90% del funcionamiento de la máquina. Prácticamente toda la función de la máquina, toda la impresión que realiza la máquina, todo el trabajo lo va a realizar esta pequeña pieza que tenemos acá, que sería nuestro carro de impresión. Dentro del carro vamos a tener varias partes que las vamos a ver más a detalle para que se internalicen también en lo que son, para qué sirven y cómo se utilizan. Pero, ¿por qué decimos que la gran mayoría del trabajo lo hace esto? Porque al fin de cuentas, nuestros ejes o nuestros motores de eje, que son los que van a desplazar el carro hacia un costado y al otro y la cama hacia adelante y hacia atrás en impresoras como esta, ¿vale? Que como dice acá es una impresora cartesiana, porque tiene este formato, ¿ya? Existen impresoras que son de otro tipo, como las Core XY, por ejemplo, que el carro se desplaza en los cuatro, o sea, perdón, en los dos ejes, X y Y. Acá, en este caso, se desplaza solamente sobre el eje X y la cama sobre el eje Y. Entonces, en impresoras cartesianas, todo el trabajo de inyección del material y de asegurar de que ese material se deposite de forma correcta se va a producir aquí, en la parte central, en este pequeño porotito que tenemos acá en el medio de la máquina. Los motores laterales simplemente van a desplazar la cama hacia adelante y hacia atrás y el carro de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. O sea, todo el trabajo está acá. Asegurarse que el flujo sea correcto, calentar el material, enfriar el material, retraer el material, todo eso, el tema de la neutralización de vibraciones, todo eso se va a producir aquí, en la parte más importante de la impresora. Seguimos. Luego, obviamente, tenemos la cama. Cuando nosotros hablamos de cama, esto se lo explico, chiquillo. Yo sé que muchos me decís, pero ¿por qué está diciendo esto? Pero de verdad, hay gente que no sabe lo que es la cama de impresión. Cuando yo les digo, oye, tienes la cama mal nivelada, me preguntan qué es la cama de impresión. Entonces, para que lo aclaremos bien el punto. La cama no es solamente la lámina que va sobre esta superficie, sino que es todo este conjunto donde están los rodamientos, donde se conectan las correas, tenemos la plataforma de base, tenemos los suspensores y obviamente en las impresoras que tienen autonivelación con la punta de la boquilla, tenemos los sensores de nivelación en las cuatro esquinas. Hay algunas máquinas que incluso hoy día 2025, como la Ender 3 versión 3 Core XZ, la Neptune 4, las Bambu Lab, las K1, ya vienen con una placa dentro de la misma cama. Es decir, tienen una placa independiente para la cama y hay algunas que vienen con cama refrigerada, que por la parte de abajo tienen un ventilador. En el caso de la Ender 3KE, que es la que ven en pantalla, es bastante sencillo. Pero es importante que comprendamos que la cama la compone la placa de abajo, la compone la placa de arriba, que es la placa calefactada, lo compone la placa magnética, que es la cama que nosotros retiramos, y estos que están acá, que son los suspensores. Acá, en estos amortiguadores o suspensores, es donde se produce un gran problema en las impresoras más nuevas, que lo vamos a tocar un poquito más adelante cuando veamos el tema de la nivelación, pero estos suspensores son los que se desgastan, los que se presionan, los que se comprimen y vamos a perder la nivelación de la cama en este tipo de máquinas que no tienen rueditas de nivelación, que son fijas. Así que para que los tengan ahí bien anotaditos.
Y por último, acá en esta vista frontal de la impresora podemos ver esta pantalla que tenemos nosotros acá al lado, que antiguamente simplemente era una pantalla para poder monitorear lo que estábamos haciendo, pero hoy día es el cerebro de la máquina. A muy grandes rasgos, vamos a decir que hoy el 90% de las máquinas que hay en el mercado vienen con Clipper. Para los que no sepan lo que es Clipper, vamos a hacer un ciclo la próxima semana de clases de Clipper también para los que se quieran sumar. Así que ahí se los dejo como tarea. Pero Clipper es este sistema operativo que viene a reemplazar a Marlin, que se instala en un coprocesador externo, o sea, en una CPU, que va a tomar el control de la máquina y le va a dar instrucciones a unas placas más pequeñitas, en este caso a las placas de la máquina, que se denominan MCU. Por eso aquí tenemos que dice pantalla CPU, porque dentro de esta pantalla, dentro de esta carcasa, está escondida la CPU que va a tomar el control de la máquina, es decir, lo que va a ser el procesamiento del archivo G-Code. ¿Por qué se los digo? Porque, por ejemplo, en el caso de la Ender 3KE, tenemos una CPU y tenemos dos MCUs. Tenemos una MCU que está acá en el carro y tenemos una MCU que está acá en la base. ¿Vale? O sea, la placa de la impresora, la placa del carro y el clipper que lo tenemos acá. Eso es igual para todas las impresoras que están saliendo hoy al mercado. Para las impresoras más viejitas, no, porque para las impresoras más antiguas, dentro de la placa que tenemos escondida aquí, oculta en la parte de la base, estaba también el sistema operativo de la máquina. En este caso, el sistema operativo de la máquina está acá, que controla la que está aquí abajo escondida y la que está en el carro. Y como les decía, incluso existen algunas máquinas que tienen una MCU independiente para la cama. ¿Ya? En la Ender 3 versión 3KE no es el caso. Seguimos. Si miramos la máquina desde el lateral, también vamos a poder encontrar varias cosas que son sumamente interesantes. Porque muchas de las cosas que están acá son principalmente las que más me preguntan y son con las que más dudas tienen al momento de realizar mantenimiento o al momento de tener que hacer una limpieza a la máquina. Como primera cosa tenemos el husillo. El husillo o los husillos, dependiendo de la máquina, es este tornillo sin fin que está en la parte de atrás de la máquina, que lo que va a hacer es a través de un soporte puesto en el eje X, levantar hacia arriba para poder dar el movimiento en Z, ¿vale? Eso significa que si este husillo está torcido, está sucio, tiene mal el hilo, ¿vale? Tiene mal la guía, se nos van a producir pequeños saltos al momento de desplazar en la parte, en el movimiento superior, en el movimiento horizontal, que luego se van a ver reflejados en la pieza. Muchas veces nos preguntamos, hey, ¿por qué me sale una línea más marcada en cierta altura de capa, siempre en el mismo lugar? O por qué se me corta la impresión en cierto mismo lugar, o muchas veces por qué tengo la cuestión llena de rayitas o se me notan mucho las capas. La gran mayoría de estos casos son productos del husillo. Súper importante mantener el husillo limpio, lubricado y verificar que siempre esté recto, que esté derecho. Este husillo se puede enchuecar si nosotros le cargamos demasiado peso al eje X, ¿vale? A nuestro perfil de eje X, si nosotros le cargamos peso, por ejemplo, le vamos a hacer un mantenimiento a la máquina y nosotros lo movemos con la mano hacia arriba y hacia abajo y le hacemos mucha fuerza, esa tensión va a ir deformando poco a poco el husillo y luego va a empeorar la calidad. Súper importante tener en cuenta, nuestra máquina puede tener uno, puede tener dos, puede tener tres husillos. ¿Por qué se los digo así? Porque en máquinas normales, tipo cartesianas, como le habíamos puesto acá arriba, esto puede tener un husillo a cada lado para asegurarse de que tanto el lado derecho como el izquierdo suban a la misma vez. No es tan necesario, pero ayuda considerablemente, sobre todo si cada husillo tiene un motor independiente. ¿Ya? Si los dos husillos se mueven con el mismo motor, no es tan útil. Pero si tienen un motor independiente, ¿para qué sirve? ¿Por qué es tan útil? Porque nosotros podemos utilizarlo para compensar el desnivel de la cama. Es decir, si volvemos a la foto anterior, nosotros tenemos más levantado el lado izquierdo que el lado derecho, nos vamos a dar cuenta de que podemos subir más el husillo del lado derecho para que esto nos quede a la par, ¿vale? Para que nos quede
liso. O sea, en definitiva, podemos hacer una compensación. Sorti está levantando la manito, por favor, dígame. Sí, ¿qué tal, André? Buenas tardes. Una consulta. ¿El usillo te refieres por ejemplo, en el caso de la Core XZ, los dos tubitos que están en la parte de atrás de la impresora, los que hacen que la impresora suba y baje, ¿no? A eso se referían con los usillos. Sí, exactamente. El usillo es el tornillo sin fin. Por eso digo que la máquina puede tener uno, dos o hasta tres. Porque en máquinas Core XZ, como la K1, la Ender 5, las Boron Trident, entre otras muchas, la Bambula P1S, la X1 Carbón, pueden tener hasta tres usillos, ¿vale? Entonces, eh, hay que tenerlo ahí en consideración. Cada uno de estos usillos debe estar perfectamente nivelado, debe estar perfectamente limpio, porque cada movimiento que haga se va a reflejar luego en nuestra pieza, ¿vale? Seguimos. ¿Qué más tenemos dentro de la estructura de la impresora 3D que nos va a afectar con el movimiento y nos va a afectar la calidad? Los perfiles de rodaje. Esto es algo que pocas personas que trabajan en el mundo maker o que están metidos en el mundo maker toman en cuenta, porque se toma demasiado a la ligera. Así, nada, es que es un perfil estructural. Eso está bien para las máquinas, por ejemplo, que tienen guías lineales, como esta que tiene guías lineales en la parte de abajo y en el carro sobre el eje X. Pero la guía lineal del eje X va por la parte de arriba y abajo tiene guías redonditas. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta máquina en particular, en el eje Z, o sea, de abajo hacia arriba, en el eje vertical, tiene ruedas. Y estas ruedas tienen una superficie de rodaje o un perfil de rodadura. Significa que este perfil por donde se van a desplazar las ruedas también tiene que estar lubricado, limpio y tiene que estar sin ninguna rayadura, tiene que estar impoluto, porque cada movimiento que haga nuestra máquina hacia arriba y hacia abajo se va a ver luego afectado por alguna rayadura, algún problema, alguna desviación. ¿Qué más tenemos que tener en consideración con los perfiles de rodaje? Los perfiles de rodaje se maneja la guía por donde se va a desplazar el eje utilizando las rueditas. Y estas rueditas por lo general tienen una composición. Vamos a ver si en la imagen anterior se ven de mejor manera. Aquí se alcanzan a notar las rueditas. Tienen una composición que va en modalidad trípode. Eso significa que por lo general siempre tenemos tres, o sea, dos por una. ¿Vale? Tenemos tres rueditas en una configuración de dos por una. Dos a un lado, uno al otro. La mayoría de los casos, la ruedita que queda sola es una ruedita que se denomina excéntrica. ¿Por qué excéntrica? Porque tiene el eje central, ¿vale? Es decir, la parte del centro desplazada hacia un costado. Si nosotros esa ruedita con la llave de tuerca la giramos, ese eje al desplazarse hacia un costado nos va a generar más presión o menos presión sobre el perfil de rodaje, ¿vale? Es decir, aquí más presión o menos presión. Y eso ayuda a que tengamos menos juego, ¿vale? Eso es lo que se conoce normalmente dentro del mundo de la impresión 3D como ajustar las excéntricas. En las máquinas que tienen guías lineales, como la KE que tiene acá la parte de abajo y también tienen el eje X, pero por la parte de arriba, porque tiene una guía lineal plana, solamente tenemos que ajustar las excéntricas del eje Z. ¿Ya? Es decir, las rueditas que suben y bajan hacia arriba. Súper importante, súper importante eso. ¿Por qué? Porque si no tenemos nuestras excéntricas bien ajustaditas, nos va a pasar que cuando nosotros estemos intentando subir nuestro usillo, o sea, perdón, nuestro carro hacia arriba, a medida que la impresora vaya imprimiendo, se nos va a caer del lado que no esté ajustado, ¿vale? Del lado que no tengamos la tensión con la excéntrica apretada, se nos va a tender a caer. Y eso significa que vamos a tener un descuadre dentro de la nivelación de la máquina. Entonces, siempre tenemos que ajustar de manera correcta la excéntrica. ¿Qué más tenemos aparte del perfil de rodaje que siempre tiene que estar lubricadito, limpiecito? Eso tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo en las máquinas más antiguas que tienen solo perfiles de rodaje y no tienen guías lineales. O sea, todos los ejes se mueven sobre perfil de rodaje, tenemos que mantenerlos todos limpios. ¿Qué más tenemos después? Por acá tenemos el tensor de la correa.
Una de las cosas en las que más fallamos y que suena un poco a tontera también es el tema de las correas. Recuerden, chiquillos, que las correas son de caucho y eso significa que con el tiempo eso se va venciendo y va dando. Para nosotros poder trabajar en el mundo de la impresión 3D, nosotros tenemos que realizar cálculos matemáticos para poder definir la posición en la que va a estar la punta del cabezal en cada momento. Eso significa que nosotros a la máquina no le vamos a decir, hey máquina, tú ponte en esta posición exacta, sino que nosotros le vamos a decir, hey máquina, tú ponte a 23 pasos del borde y a 24 pasos del fondo. ¿Cómo lo hace la máquina? Calculando cuántos pasos tiene nuestro motor NEMA, que tiene una cantidad de clics, una cantidad de cortes por cada rotación en 360 grados. Entonces calcula cuánto es lo que mueve por cada paso el motor en relación al movimiento del eje. En este caso, en el caso de las correas, se calcula dependiendo de la distancia de la separación de los dientes. Entonces, con el tiempo, nuestras correas van dando, nuestras correas se van soltando. Y eso hace que la distancia entre un diente y otro... Se perdió la conexión, dice. ¿Me escuchan, verdad? Decía que se había perdido la conexión, pero creo que ya volvió. Ya, perfecto, disculpen. Creo que algo pasó con el internet, pero volvió el sistema de respaldo inmediatamente. Entonces, seguimos. ¿Qué es lo que pasa? Al momento de cambiar esa distancia entre dientes, también se van a cambiar las distancias que nosotros le vamos a estar diciendo a nuestra máquina que tiene que desplazarse, que tiene que moverse. Es decir, si yo tengo que moverme 1 centímetro y las distancias entre los dientes de la correa se han modificado, al decirle a la máquina, muévete 1 centímetro, tal vez nos vamos a estar moviendo 1,1 centímetro o nos vamos a estar moviendo 9 milímetros en vez de 1 centímetro. Por eso las máquinas, la mayoría, sobre todo las máquinas más nuevas, vienen con estos tensores de correa, que nosotros siempre tenemos que fijarnos que la correa esté bien tensa, pero tampoco tiene que estar demasiado tensa. Si está demasiado tensa, nos vamos a pasar y se nos va a quedar la máquina trabada, le va a quedar difícil desplazar el carro, vamos a estar forzando los motores y también vamos a estar desgastando la parte mecánica de la correa, se va a estar dañando. Entonces la tensión tiene que ser una tensión más o menos como las cuerdas de una guitarra. Siempre les digo lo mismo. Tiene que estar tenso, tiene que sentirse tenso al apretar con un dedo, pero se tiene que sentir también blandito. Si no se siente blandito, pero tenso, vamos a tener problemas de que nuestra máquina no nos va a hacer una figura de buena calidad. ¿Dónde lo podemos notar? ¿Cómo podemos nosotros saber si nuestras correas están correctamente tensas? Es hagan un círculo sobre la cama, impriman cualquier cosa, cualquier STL, cualquier modelo que puedan encontrar por internet que sea un círculo, idealmente plano, un tubo, un círculo, lo que sea. Pónganlo a imprimir y si ven que el círculo en vez de parecer un círculo parece un óvalo, es porque alguna de las correas está o con mucha tensión o con muy poca tensión. ¿Vale? Ese es un pequeño dato freak de cómo ver el tema. ¿Qué más tenemos dentro de la mecánica de la máquina que no sea importante? El sensor de nivelación. El sensor de nivelación es sumamente importante. Algunas máquinas, como la que están viendo en pantalla, que es una Ender 3 versión 3KE, todavía tienen el sensor de nivelación desplazado de la punta de la boquilla. Por eso, en este tipo de máquinas que tienen el sensor de nivelación desplazado de la punta de la boquilla, tenemos tanto problema con el tema de la adherencia a la cama. El problema de la adherencia a la cama no es porque la máquina sea una máquina de mala calidad, no es porque la máquina vaya a ser una máquina que venga con fallo técnico o que la cama tenga poca adherencia. No es por eso. Es porque nosotros no tenemos de manera correcta calibrado la distancia que hay entre la punta del sensor de nivelación cuando hace el censo y la punta de la boquilla. Eso lo vamos a ver también más adelante en el apartado de nivelación, se los voy a explicar con muchísimo más detalle. Pero en el caso de esta máquina, si lo pueden ver, el sensor de nivelación está aquí en la parte de atrás del carro.
En otras máquinas el sensor de nivelación puede estar a un costado, puede estar en la parte frontal o puede simplemente estar dentro de la boquilla. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Las guías lineales, como ya se los estaba medio comentando con el tema de los perfiles de rodaje. Las guías lineales son estas varillas de acero inoxidable por la que no van a correr rueditas, sino que van a correr principalmente rodamientos. Pueden ser rodamientos planos o pueden ser rodamientos circulares, como los que están viendo acá en pantalla. Por ejemplo, este que están viendo acá es un rodamiento circular. En el caso de esta máquina tenemos dos. ¿Qué es lo que pasa? Estos rodamientos también hay que hacerles mantenimiento y también hay que mantenerlos lubricados, húmedos. ¿Por qué? Porque al final son bolitas de acero que están corriendo dentro de un case por encima de esta guía lineal de esta barrita de acero. Entonces siempre tenemos que mantener eso húmedo, tenemos que mantenerlo lubricado. Por lo general, la lubricación de las máquinas se realiza con el mismo componente que trae la máquina al momento de comprarla. Vienen todas con un pomo o vienen con una bolsita donde viene el lubricante. Pero en el caso de que se nos termine, porque la lubricación hay que hacerla por lo menos cada una vez a la semana o más o menos cada 10 o 15 impresiones, es lo que nosotros hemos llegado a cuenta. eh, Nosotros tenemos que seguir lubricando si se nos termina y en este caso podemos utilizar vaselina sólida. ¿Vale? Para este tipo de cosas o aceite de máquina de coser. Recomendada la vaselina sólida principalmente para las guías que son planas como esta, ¿vale? Que son, o sea, perdón, no planas, circulares. ¿Por qué? Porque la vaselina sólida no escurre, el aceite de máquina de coser escurre. Entonces si le ponemos aceite a esta guía con el movimiento, nos va a gotear y nos va a ensuciar un poco más la máquina. En cambio, por ejemplo, en las guías lineales que son de tipo plano, le podemos poner aceite de máquina de coser porque por lo general llevan una canaleta por donde ese aceite se va a depositar y va a escurrir. Entonces, no va a caer directamente con la máquina. Entonces, para las guías lineales circulares pueden utilizar, si no les queda del lubricante que trae la máquina directamente, vaselina sólida, que es el mismo lubricante que trae la máquina, chiquillos. La máquina viene con vaselina sólida, solamente que trae algunos componentes como antioxidante, viene con algunos abrasivos para mantener las guías limpias, pero no deja de ser vaselina. Y alucillo, ¿vale? Alucillo también tenemos que lubricarlo con vaselina sólida que se le aplica en la parte de arriba y en la parte de abajo, de donde pasa la sujeción del hilo. ¿Ya? Y luego la máquina, al subir y bajar el carro, va a esparcir el lubricante. El aceite de máquina de coser, como les digo, más que todo para las guías lineales planas y para los rodamientos. Las máquinas tienen muchos rodamientos, por ejemplo, esta máquina tiene un rodamiento aquí, en esta parte de acá. Tenemos rodamientos también en las rueditas, tenemos rodamientos también acá en la cama, en los finales de las guías de las correas, entre otros. Así que, ¿dónde más tenemos que aplicar aceite de máquina de coser? Sobre los perfiles de rodaje, ¿vale? En las partes donde las rueditas topan con el perfil de rodaje, tenemos que aplicar aceite de máquina de coser. La aplicación para los rodamientos es con un hisopo. Se humedece el hisopo, el cotonito, como le llamen, en aceite de máquina de coser y se pone directamente sobre el rodamiento, se presiona y el rodamiento absorbe el aceite y se lubrica. ¿Vale? Para los husillos, las guías lineales circulares, para la vaselina sólida, lo mismo, solo que tenemos que aplicarlo con una toalla de papel o directamente con el dedito, pasarle un poquitín por encima en la parte de adelante y en la parte de atrás del rodamiento para que luego lo esparza. En el caso de los perfiles de rodaje, con una toalla de papel, el aceite de máquina de coser, lo vamos a pasar que no escurra, chiquillos. Solamente es humedecerlo, mantener esto humectado. ¿Por qué? Porque las rueditas principalmente son de goma y esa goma se reseca. Entonces, si mantenemos el perfil humectado y mantenemos las gomitas con un poquito de humedad, tenemos más probabilidades de que la máquina no desgaste las piezas y deje de botar ese polvillo negro que botan las rueditas de impresión. No sé si les ha pasado que de repente se acumula un poquito de polvillo negro por acá en la parte de atrás de la máquina. Eso pasa regularmente. Entonces, si lo mantenemos humectado, eso se va a disminuir considerablemente. Y por último, dentro de la vista lateral, ¿qué más podemos visualizar dentro de la impresora 3D? La fuente de alimentación. La fuente de alimentación hoy día ya la encontramos siempre dentro de la base, ya no está ni en el lateral ni en la parte de atrás.
sino que está en la parte de abajo, en la base. ¿Por qué la fuente de alimentación se las muestro? Porque, súper importante, cuando tenemos una máquina 3D y la estamos armando, siempre tenemos que verificar que la fuente de alimentación sea compatible con la tensión que tenemos nosotros en nuestra casa. A nosotros ya nos han llegado máquinas nuevas, selladas de fábrica, que han llegado quemadas. Entonces siempre tenemos que verificar eso, que es sumamente importante. Entonces, si nos vamos a la vista trasera de la máquina, vamos a encontrar acá, por ejemplo, en el caso de esta, tenemos un switch que es este de color rojo, que nos define si la tensión va a ser 220 o 110. ¿Qué más tenemos dentro de la parte de la mecánica de la máquina? Para que vayamos avanzando. A la parte superior, a esta parte que tenemos nosotros acá, la van a encontrar por lo general cuando vean algún tutorial, cuando vean algún video o alguien que les esté explicando acerca de impresión 3D, se van a topar con que a esta parte de arriba le van a llamar el puente. Súper importante porque el puente influye en muchas cosas. Dependiendo de la estabilidad del puente, es como nosotros vamos a tener el acabado de la pieza. Mientras nuestro puente sea más estable, mejor el acabado de la pieza final. Es decir, si nosotros tenemos este tipo de puente, por ejemplo, y vamos a imprimir a 600 o 700 milímetros por segundo, idealmente nosotros deberíamos tener unas sujeciones en 45 grados que unieran la parte de arriba del puente con la parte de abajo de la base para evitar la vibración. Entonces, a esta parte de acá la vamos a conocer desde ahora en adelante como el puente. Luego, obviamente, tenemos los motores que en el caso de esta máquina debemos tener 4, como todas las máquinas. Tenemos uno para el eje Z, uno para el eje X, tenemos uno que debe estar acá en la parte de abajo para el eje y obviamente el motor interno del carro que es el que va a mover el extrusor. ¿Qué más tenemos por acá? Las rueditas de guía que las teníamos acá, que son las rueditas, mirá, tenía acá, no me había fijado en eso, pero acá tenemos de mejor manera explicado el tema que les decía que están organizadas en trípode. Que tenemos una, dos y aquí tenemos la tercera ruedita, siendo la que está sola la que habíamos dicho que es excéntrica. ¿Vale? ¿Y qué más tenemos por acá? La base de la placa, o sea, la base de la máquina, donde les decía antes que estaba por lo general la placa, una de las MCU, que es la más importante. Seguimos. Chiquillos, recuerden, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, vayan levantando la mano nomás. Y bueno, acá obviamente tenemos el switch de voltaje que ya les había comentado que va relacionado 100% a la fuente de alimentación. Es decir, si esto está en 110 y la enchufamos a 220, chao, chao máquina. Así que siempre que se compren una máquina nueva, chiquillos, anótenselo, tatúenselo en la mano o escríbanselo ahí en la palma. Siempre, siempre, siempre revisar este switch, porque pueden perder toda su inversión por culpa de este pequeño botón. No siempre viene puesto a 220, sobre todo si las máquinas vienen importadas de Estados Unidos o desde México. Hay mucha máquina que está llegando desde México y están llegando con el switch en 110. Seguimos. Ahora nos vamos a la parte del carro, ¿vale? Como les decía, el carro de la máquina es toda esta parte y es la parte más importante de una impresora 3D. Acá es donde se genera la máquina. Es el encargado de fundir el material, depositarlo, retraerlo, evitar que salgan pelos, enfriar la capa. Todo eso va determinado por el carro de impresión. Dentro del carro de impresión nosotros vamos a encontrar dos partes que son fundamentales y que son principalmente lo que sería el carro como tal, ¿vale? Pueden haber más cosas, pueden haber más sensores, pueden haber más pequeñas cosas integradas, pero las dos partes principales son, por un lado, el sistema de extrusión y por el otro lado, el ducto caliente, más conocido como el HOTEN. El sistema de extrusión es simplemente esta parte de acá que nos va a dar la tracción, que va a ser lo que le va a dar la fuerza al filamento para introducirse dentro del ducto de extrusión. Y el HOTEN es todo el ducto desde la parte que inicia desde el extrusor hasta la punta de la boquilla. Y se denomina obviamente HOTEN porque es el final caliente. Sumamente importante. Entonces, si nos ponemos un poquitito más, se podría decir, minuciosos en la exploración de los componentes,
nos vamos a dar cuenta que dentro del extrusor también tenemos algunas partes que son súper importantes. ¿Qué más tenemos acá en el extrusor como tal? Dentro del extrusor obviamente vamos a contar con un motor, ¿vale? Que va a ser el que le va a entregar la tracción, le va a entregar la fuerza, le va a entregar el torque a todo este mecanismo que tenemos acá, que lo que va a hacer es generar compresión, generar presión hacia adentro con el filamento a través de estos dientes, de estos engranajes, ¿vale? Estos engranajes que están aquí en la parte de adentro, a estos dos que tenemos acá, que van a apretar el filamento para introducirlo, se les denomina cremallera. La cremallera es eso, para cuando lo vean por ahí, oye, tienes la cremallera suelta, la cremallera sucia, es eso. Principalmente dentro del extrusor pueden ocurrir varios problemas que van a ocasionar que nuestra máquina aparente estar atascada, chiquillos. Muchas veces cuando me hacen una pregunta a mí, yo les digo, hey, tengo problemas de flujo, yo les voy a decir, hey, tienes un atasco. Y luego van y me dicen, pero es que desarmé mi máquina y limpié todo el ducto, pero sigue haciendo lo mismo. Que la máquina esté atascada no significa que esté atascada en la parte que se calienta. La máquina también puede estar atascada en la parte del extrusor, ¿vale? ¿Cómo se atasca una máquina en la parte del extrusor? Por varias razones. Una, porque definitivamente tenemos un pedazo de filamento que no nos deja que los engranajes giren. Dos, porque tenemos demasiado sucios los dientes de la cremallera y no se está generando la suficiente tracción, el suficiente torque, y el filamento se está resbalando y está pasando en banda. Y tres, porque los encastres de estos engranajes, de esta cremallera o de los engranajes plásticos, ya no están funcionando y están girando también en banda. Eso tienen que tenerlo en consideración porque muchos de los atascos que nosotros tenemos provienen de acá, del extrusor, porque esto está sucio. Entonces cada cierto tiempo tenemos que abrirlo, tenemos que limpiarlo y luego lo volvemos a cerrar. ¿Ya? Dentro del extrusor, por lo general, no en todos los casos, pero la mayoría de las impresoras vienen con este tornillo que tenemos acá en el lateral, que lo que hace es poder ajustar la tensión dentro de dentro de la mecánica. Esta tensión lo que va a hacer es que va a soltar o va a apretar más el filamento, es decir, va a enterrar más o menos estos dientes. Si los entierra más, el filamento va a salir marcado por la punta de nuestro ducto y eso va a hacer que sea un depósito de material de manera irregular. Si se deposita material de manera irregular, nuevamente afectamos la calidad de la impresión. ¿Ya? ¿Qué más tenemos dentro del sistema del extrusor? Estamos hablando del extrusor, chiquillos, no del Joten, del extrusor. Tenemos el ducto de aire. El ducto de aire yo lo cuento como parte del extrusor y no del Joten, porque pasa por lo general por la parte de afuera del extrusor para depositar el aire dentro sobre la capa que se está imprimiendo. ¿Ya? La mayoría de las máquinas hoy día vienen con más de un ducto de aire. Por ejemplo, en el caso de la CAE, que este es el sistema de extrusión de una Ender 3 versión 3KE, viene con dos. Viene con este ducto de aire acá y este otro que lo tenemos por acá, que sería un ducto de aire auxiliar. ¿Cuál es la gracia de esto? Que por acá simplemente va a fluir aire con el que nosotros vamos a estar soplando constantemente la capa. ¿Por qué es tan importante el ducto de aire? Porque mientras más rápido nosotros imprimimos en materiales de tipo orgánico, tenemos que enfriarlo lo más rápido posible. Porque son materiales que se mantienen bastante estables y que no se van a contraer de buena manera. Es decir, van a terminar escurriendo. Entonces, si nosotros depositamos una gota de material, si no lo enfriamos rápido, ese material por inercia, por su propio peso, se va a empezar a caer y va a empezar a depositarse hacia abajo. Y ahí se nos va a formar esto típico que en los voladizos de la pieza o las partes más exteriores de una pieza se nos hacen líneas que no están de manera correcta o se nos producen rugosidades, porosidades, es porque nuestro extrusor no está pudiendo enfriar de manera rápida y eficiente la capa. Por eso la mayoría de las máquinas nuevas hoy día traen doble ducto de aire con dos ventiladores de forma independiente. Entonces, cuando hacemos capas bajas o rellenos que necesitan enfriarse más lento, utilizan solamente uno y cuando hacemos los bordes, los voladizos, los puentes, encienden el segundo ducto.
Y si se fijan, están apuntando ambos hacia la parte de abajo, a la punta de la boquilla. ¿Vale? Materiales como el PLA, el PETG, el TPU, que son materiales que tienen una buena consistencia de expansión de tensión superficial, se imprimen con ventilador de capa. Materiales de tipo plástico que tienen una tolerancia menor a los cambios de temperatura se imprimen sin ventilador de capa. ¿Vale? O sea, estamos hablando del ABS, el nylon, el ASA. Esos se imprimen sin ventilador de capa, idealmente en un ambiente total y absolutamente cerrado. Y obviamente por acá, ¿qué más tenemos dentro del sistema de extrusión? El sistema de empuje que ya se lo estaba mostrando, donde principalmente está el tema de la cremallera y el broche que va a ajustar la tensión. Seguimos hacia abajo dentro del ducto y acá tenemos las diferentes partes del JOTEN. Acá hay que tener en cuenta, esto es lo que a mí me gusta explicar un poquitito más a detalle, porque muchas personas piensan que el JOTEN es solamente este cuadrito que tenemos acá. Y la verdad, este cuadrito ni siquiera se llama JOTEN, ¿vale? El JOTEN es todo este conjunto de componentes que tenemos aquí. Por un lado, tenemos el teflón de ingreso, que este teflón tiene que estar siempre, independiente si nuestra máquina es directa o es una máquina Bowden, el teflón tiene que estar, porque es el que va a guiar a nuestro filamento de que entre de forma recta, ¿vale? De forma derecha, hacia adentro del ducto de extrusión. Si nosotros no le ponemos este trocito de teflón, puede ser que acá en el conector neumático se nos genere un roce con el borde y eso va a hacer que se raspe el filamento, pierda su diámetro y luego cuando pase hacia adentro se nos va a dejar un poco la marca o nos va a afectar el volumen del flujo. Súper importante, cosa súper a tener en consideración hoy día 2025, que antes no era tan relevante, es el tema del flujo volumétrico. Como las máquinas ya imprimen demasiado rápido, si nosotros variamos muy poquito el flujo que nos va a depositar de manera volumétrica la boquilla por segundo, un flujo volumétrico por segundo al cuadrado, se nos van a ocasionar errores o se nos pueden ocasionar burbujas. Y esas burbujas después se traducen en pequeños pelos. Así que para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces siempre teflón al ingreso del, del ducto, ¿vale? Luego por acá tenemos los conectores neumáticos que lo único que hacen es afirmar el teflón para que pueda entrar pero luego no pueda salir a menos de que nosotros presionemos este borde que tiene el conector en la parte de atrás, ¿vale? Por acá tenemos el disipador. El disipador es sumamente importante y cumple una función esencial dentro de la impresora. ¿Cuál sería esa función? Que cuando nosotros vamos introduciendo el material dentro del ducto, nosotros no necesitamos que nuestro material se nos derrita en esta parte, sino que nosotros necesitamos que el material se derrita solamente, idealmente, en la parte más baja de la punta de la boquilla, que eso es bastante complejo de conseguir. Por eso, para evitar que se nos derrita el material hacia arriba, está este disipador, que lo que va a hacer es con su ventilador de disipación, va a enfriar esta parte del ducto para que no se nos pase la temperatura hacia arriba. Pero, no necesitamos que eso se enfríe 100%, ¿ya? Sino que nosotros necesitamos que esto se mantenga también con una cierta temperatura, idealmente rondando los 50-60 grados, para que el filamento, al ir entrando de manera rápida, ya se introduzca con una cierta temperatura. Así cuando llega a la punta, va a ser mucho más rápida su disolución, ¿vale? Su liquefacción. Se va a derretir más rápido. Entonces, obviamente, el disipador tiene que estar ajustado para que no se nos enfríe demasiado ni se nos caliente hacia arriba. Por acá tenemos lo que se conoce como barrel. Yo creo que eso lo han escuchado todo el mundo y muchas veces la gente no entiende bien lo que es el barrel. El barrel es un tubito, ¿vale? Que si miramos la foto que teníamos al inicio, aquí, lo vamos a ver de mejor manera. Es este tubito que está acá por donde va a pasar el filamento hacia adentro, que es el que va a mantener la temperatura. Este barrel por lo general va por dentro de este disipador y llega hasta la parte de arriba. Cuando tiene esa disposición es lo que conocemos como un barrel bimetálico o un all metal.
Y cuando tenemos el barrel cortito, como el que están viendo acá, o como el que estábamos viendo eh, en la siguiente imagen, este de acá, que es un barrel cortito, significa que este tubo de teflón, en vez de quedar solamente acá en el borde, tiene que entrar hacia adentro para evitar que se nos caliente demasiado el filamento y tiene que llegar al borde del barrel, ¿vale? Eso lo vamos a ver también más adelante con un poquito más de detalle. Luego por acá tenemos el bloque calefactor, que es simplemente un pequeño eh, bloque, un pequeño cubito de metal, que puede ser tanto de latón como de aluminio, y que lo que va a hacer simplemente es difuminar la temperatura, distribuir la temperatura de forma homogénea, de forma uniforme alrededor de la boquilla, para que se caliente completa, porque al final de cuentas lo que calienta dentro de nuestra máquina no es este cubito, sino que es el fusor. El fusor es este cable rojo que nosotros vemos acá, que en la punta tiene una resistencia térmica, que es un círculo, ¿vale? Un cono, puede ser de metal, que va introducido dentro de este bloque calefactor y va a generar el calor. Y el bloque calefactor se va a calentar y se va a distribuir la temperatura de manera homogénea alrededor de la pieza. Por eso, las máquinas nuevas ya no están utilizando tanto el bloque calefactor, sino que más están utilizando estos bloques que son circulares, ¿vale? Que son bloques calefactores cerámicos, que lo que hacen, en vez de calentar con el fusor solamente en un costado y distribuir el calor, se calientan completos por todo alrededor y así logran que la temperatura se distribuya de manera más limpia, ¿vale? Más eficiente. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando nuestra máquina no calienta, el problema no está en este cubito, sino que está en este cable rojo que se introduce dentro, que es el fusor. Y luego por acá tenemos el cable blanco que también entra dentro de este cubito metálico, que sería el bloque calefactor, que es el termistor. El termistor es una resistencia técnica, o sea, técnica, térmica, perdón, que lo único que hace es variar la cantidad de voltaje que la puede atravesar dependiendo de la temperatura que está a su alrededor. A mayor temperatura, más voltaje deja pasar. Y nosotros utilizamos ese voltaje para medir con la placa de la impresora cuál es la temperatura, o sea, funciona como un termómetro. A mayor voltaje, más temperatura, a menor voltaje, menor temperatura. Y por eso hay un cálculo que nosotros tenemos que tener muy bien calibrado en nuestra máquina. Ese cálculo se le conoce como los PIDs. Los PIDs son la relación que hay entre un grado de temperatura y un parámetro de voltaje que va a detectar esta resistencia térmica. Entonces, si nosotros no tenemos calibrados los PID, puede ser que nuestra máquina nos esté marcando que tenemos 200 grados en la boquilla, pero en realidad sean 190 o sean 210. Entonces, los PIDs siempre, perdonen, siempre tenemos que mantenerlos calibrados. Súper, súper bien calibrados. En máquinas con Clipper existe una forma de calibrar los PIDs de manera automática. El Clipper se pone un comando, PID calibrate y listo. En las máquinas con Marlin es un poquito más complejo, hay que conectar la máquina Pro Interface, hay que sacar una regla de 3 y hacer un cálculo matemático para lograr sacarlo. Por eso ya todas las empresas se están yendo más por Clipper y están dejando de lado Marlin, porque era todo más complicado, más difícil de trabajar. Entonces, eso para que lo tengan en consideración. PID siempre bien puesto, porque eso nos va a ayudar a que la temperatura de impresión sea estable. Si sube la temperatura ambiente, la máquina le va a meter menos energía y va a mantener la temperatura siempre dentro de un rango. El rango es, por lo general, 1 o 2 grados de variación entre el punto más bajo y el punto más alto. Es decir, una buena máquina, si tú le pones 200 grados, tiene que mantenerse entre 199 y entre 201 grados para estar de forma correcta. Si la temperatura se sube mucho o se baja mucho, te va a salir la impresión horriblemente mal y está pésimamente calibrado el tema de los PIDs. Así que eso también para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos el aislante de silicona, que eso simplemente es para que la temperatura se mantenga lo mejor posible, o sea, para hacer que sea más eficiente el proceso de calefacción
el bloque calefactor. Y por último tenemos la boquilla. Dentro de las boquillas tenemos tres tipos de boquillas que son los que se utilizan principal. Las boquillas normales, tradicionales, que serían las boquillas de métrica 6, normal, las M6 de toda la vida. Luego tenemos las boquillas Capricorn, que serían estas boquillas que son un poquitito más largas, ¿vale? Las boquillas con más larguitas. Y tenemos unas que están entre medio, que son las boquillas conocidas como Sprite, que las traen más o menos todas las máquinas más nuevas, más modernas. Hay algunas boquillas que ya vienen incluso incrustadas dentro del mismo barrel, o sea, el barrel es un solo bloque con la boquilla, como es el caso, por ejemplo, de la B3 Core XZ y de las K1, que es todo una sola pieza. Seguimos avanzando, como les estaba diciendo acá, en el funcionamiento del sistema de extrusión. Tenemos por acá los tres tipos de sistema de extrusión que tenemos hoy día, ¿vale? Por un lado, tenemos acá el barrel entero de metal o all metal, que como les decía, es un barrel donde el filamento va a entrar directamente desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, ¿vale? O sea, es decir, todo esto metálico, ¿ya? Esto, aquí la imagen como que se equivocaron un poquito porque esto debería estar hasta arriba, ¿vale? Los barrel all metal son hasta el borde del enfriador, ¿vale? Del disipador. Pero se entiende la idea, que el tubo de teflón topa con el borde del barrel y luego el filamento entra directamente topando el metal. Por otro lado, tenemos el barrel que viene con tubo de teflón, que por dentro tiene un trocito de tubo de teflón y luego va con el tubo de teflón externo, así como lo están viendo, que también llega al borde, pero también lleva un teflón en la parte interna. Y acá tenemos que tener en consideración, por ejemplo, estos son los famosos y ultra mega archi conocidos extrusores o Joten V6. No sé si han escuchado hablar de los V6, que estuvieron muy de moda un tiempo. Funcionan con este sistema con tubo de teflón. O sea, tienen un trocito de tubo de teflón que va pegado al barrel, que topa con la boquilla y luego topa con el tubo de teflón. Es súper ineficiente. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el all metal, entre el tubito de teflón que tenemos para la entrada, acá tenemos el conector mecánico, em, aquí nosotros tenemos una sola juntura donde podríamos tener una pérdida de presión o donde podríamos tener una fuga de material, que sería la unión de este tubo junto con el barrel, ¿verdad? Pero acá el problema es que tenemos dos. O sea, tenemos una juntura aquí entre el tubo de teflón externo y el interno. Y luego tenemos una segunda junta entre la parte de atrás de la boquilla y el tubo de teflón. O sea, sumamente ineficiente, pero existe. ¿Por qué se utilizaba? Porque estaba tan de moda. Porque al tener este tubo de teflón de alta temperatura en la parte de adentro, funcionaba de mejor manera, era mucho más eficiente la disipación. El filamento se calentaba menos al pasar por ahí. Y por ende llegaba más duro a la punta de la boquilla y se podía trabajar de mejor manera. Pero si no armabas bien al momento de cambiar una boquilla, se reventaban todo el rato estos Joten. Y por último tenemos el más conocido, el más típico, el más clásico, el de toda la vida, el que utilizan prácticamente todas las impresoras antiguas, que es este que tenemos acá, que es el típico del tubo PTF, que es el que viene con el tubo de teflón de afuera y el tubo de teflón entra por todo el ducto de extrusión hasta el borde de la boquilla. Esto es sumamente importante porque para los que tengan máquinas más antiguas, que tengan este sistema, la forma correcta de cambiar la boquilla no es retirar la boquilla vieja y meter la nueva, sino que tenemos que retirar la boquilla vieja, retirar el tubo de teflón hacia atrás, hacer un corte que por lo general es de 1 centímetro entre la parte más caliente y la parte de atrás para evitar todo el daño, porque este tubo de teflón con la temperatura va a degradar, y lo cortamos de forma recta, 90 grados, lo volvemos a poner, pero no vamos a llegar hasta este punto donde está topando con la boquilla, no, 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 sino que nosotros vamos a dejarlo pasado, idealmente hasta el borde del bloque calefactor, que sobresalga un poquitito, y luego con la boquilla, esto tiene que hacerse en caliente, vamos a empujar el tubo de teflón hacia adentro. Cosa que cuando vayamos atornillando la boquilla, el tubo de teflón se vaya subiendo, 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 pero se suba forzado. Cosa que la junta que se va a realizar entre el tubo externo y la boquilla quede totalmente hermética. ¿Vale? Así que ahí lo dejo como dato para que sepan cómo se cambia realmente una boquilla. Todo el mundo
simplemente la quita, pone la otra, pero acá se nos va a quedar un espacio donde se va a juntar aire y ese aire luego puede provocar un atasco o puede provocar que con la presión interna esto se reviente y se nos deposite material por este borde que a veces no nos damos cuenta. A veces se deposita como pequeñas manchitas de color negro sobre la pieza. ¿A alguien le ha pasado que están imprimiendo y de repente les cae una gota de negro sobre la pieza? Es ese material que se está escurriendo por acá, cae sobre el bloque calefactor, se quema y luego cae quemado sobre nuestra pieza. Y eso es súper, súper, súper perjudicial. Así que para que lo tengan ahí en cuenta. Seguimos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más hay de interesante sobre la mecánica de nuestra máquina? Bueno, como les estaba explicando, acá tenemos el gráfico de cómo se genera la distribución de calor o cómo debería ser la distribución de calor dentro de una máquina para que funcione de forma correcta. Si la distribución de calor de la máquina no responde a este diagrama, lo más probable es que el filamento, en vez de llegar de forma recta, en 180 grados directamente hacia la punta de la boquilla, aquí en este sector se nos van a empezar a generar ondas. Y esas ondas se van a ir incrementando porque a medida que se generan ondas se genera más roce con las paredes. Al generarse más roce con las paredes, más tiempo va a permanecer el filamento dentro del tubo y más se va a calentar, más se va a ablandar y así, y así, y así. Efecto bola de nieve. Entonces, idealmente tiene que ser así. Toda la temperatura de nuestro hotend tiene que estar en la punta. Nozzle o boquilla tiene que estar a 200 grados, 210 grados, dependiendo de la temperatura a la que vayamos a imprimir. ¿Ya? Aquí es donde nosotros tenemos que medir esa temperatura. No acá arriba, no acá al lado, no. Aquí, en la parte más baja. Por eso tenemos que fijarnos de que nuestro termistor, si se dan cuenta, lo tenemos por acá. A mí esta posición de termistor no me gusta mucho. A mí me gustan los termistores que entran por abajo. ¿Por qué? Porque están más cerca de la punta de la boquilla. Porque este termistor ya va a tomar un par de grados de diferencia entre la temperatura en la que detecta a la punta de la boquilla. La boquilla va a estar un poquito más caliente. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y obviamente la idea es que se nos corte. Aquí siempre va a estar esta separación, que es la barrera térmica, que va a evitar que el calor se nos suba y que el filamento se nos ablande de más. ¿Vale? Para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, esto tiene que estar siempre, siempre muy, muy bien enfriado. Ahora, vamos con el tema de la nivelación de la cama. Aquí nos vamos a tirar un par de minutos porque esto es lo que más le está costando a la gran mayoría y muchos se preguntan, oye, ¿por qué pasa esto? Oye, yo he estado todo el rato y no me había fijado, chiquillo, ahora va la pregunta. Yo veo mi pantalla como que estuviera en modo espejo. ¿Ustedes ven bien las letras al otro lado? Porque capaz que estén viendo las cuestiones al revés y no me han dicho nada. Sí, sí se ve bien, normal. Ya, se puede leer, ya, perfecto. Entonces, bueno, el tema de la nivelación es algo que aflige a la mayoría. La nivelación no solamente afecta en que no tengamos un buen acabado en la pieza, sino que también afecta en la adherencia. Y también afecta en los rozamientos de la punta de la boquilla con la pieza. Entonces, como lo vemos acá en esta pequeña imagen, eh, acá tenemos tres tipos de nivelación, ¿vale? Que tenemos que considerar, tenemos que analizar. Por el lado de acá tenemos la que está muy alta, es decir, la nivelación de la cama está demasiado arriba, la punta de la boquilla. Hay un espacio demasiado grande, una separación muy grande entre la punta de la boquilla y la base de la cama. Por el otro lado tenemos acá el lado que está demasiado bajo, es decir, acá se pasaron de rosca y bajaron demasiado la separación entre la punta de la boquilla y la cama. Y en el centro tenemos la parte que está perfecta, que es este tramito que está aquí. Así es como se tiene que ver la primera capa de una pieza. Siempre, siempre, siempre tiene que estar en estas condiciones. Una placa pareja, lisa, homogénea, ¿vale? Que idealmente tenga una adherencia constante. Eso tienen que tenerlo súper, súper en cuenta. Cuando nosotros tenemos este tipo de primera capa, lo más probable es que aparte de que se nos va a ir depositando el exceso de material hacia arriba, porque esto es como es como un sándwich,
Si nosotros tenemos mucho material aquí y le ponemos otra capa encima, ese material se va a presionar y se va a desparramar, se va a salir hacia los costados, eh, vamos a tener una mala adherencia, porque obvio, el filamento no se va a pegar de forma correcta a la cama. Y en este caso, acá va a pasar lo contrario. ¿Por qué? Porque muchos pensarán que al dejar esta situación que tenemos acá, de muy pegada a la punta de la boquilla a la base de la cama, se nos acaba el problema de la adherencia, ¿verdad? La verdad es que no, porque cuando nosotros hablamos de la boquilla, el ducto de extrusión, en la parte interna se generan presiones y esas presiones se tienen que liberar hacia alguna parte. Por lo general, la presión se libera por la punta, por la tobera y sale el material hacia atrás, o sea, hacia abajo, ¿verdad? Y muchas veces liberamos esa presión haciendo una retracción. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tomamos y tenemos esta situación de acá, nosotros vamos a estar pasando y se nos va a ir depositando material, pero no se nos va a depositar toda la cantidad de material que necesitamos que se deposite y parte de ese material se va a quedar acumulado dentro del extrusor, o sea, del hotend como presión, ¿vale? Se va a quedar acumulada la presión dentro del hotend. Y a medida que nosotros vayamos subiendo, parte de ese material, parte de esa presión, se va a ir liberando por la tobera y nos va a ir depositando material que nosotros no queremos. Y si se fijan, acá atrás, justo en esta parte de acá, hay esta pequeña bolita de material que está de un color un poquito distinto. Es ese material que se está acumulando dentro de la boquilla. De hecho, se nota que es ese material porque está más oscuro. Significa que ese material se quemó. Cuando la máquina hizo esto, acumuló más material del que debía y lo terminó por tostar, por quemar. Entonces, esta situación es incluso más peligrosa que esta situación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la cosa muy separada, aparte que nos va a quedar fea la primera capa, nos va a desprender la pieza, la máquina va a seguir imprimiendo en el aire. Y ahí no vamos a tener ningún problema, porque simplemente se nos van a hacer los famosos espaguetis. Pero si nosotros tenemos la cama demasiado baja, a medida que se vaya depositando esta gotita de material en las orillas, esto se va a ir haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que la punta de la boquilla va a topar en esa parte y no va a dejar que la máquina avance y la máquina va a seguir tratando de imprimir y va a seguir topando y va a seguir tratando de imprimir y va a seguir topando hasta que terminemos dañando las correas o terminemos dañando los motores. Entonces, esta situación no nos puede ocurrir jamás. Esta tal vez, pero esto nunca, nunca, nunca. ¿Cómo evitamos cualquiera de las dos situaciones, chiquillos? Con una buena nivelación. La nivelación en el caso de los que tengan máquinas manuales se realiza utilizando estos 5 puntos de nivelación, que serían las 4 esquinas más el centro, siempre con la cama caliente. Nunca deben nivelar, ya sea máquina automática o sea máquina manual, con la máquina en frío. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nivelamos en frío, nuestra cama, nuestra placa de impresión, va a estar deformada. Porque tanto subir y bajar temperatura, esto se va a templar y se va a tender a deformar por completo. Entonces, para liberar esa tensión que se genera al enfriarse, tenemos que hacerlo con la placa caliente. Tienen que ser los 5 puntos porque por lo general las máquinas se sostienen en estos 4 puntos, los primeros 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Siempre están los 4 puntos de sujeción que lo unen al soporte de base. Y el punto número 5, que sería el centro de la cama, queda o muy levantado o queda en concavidad. Es decir, o queda como una cuchara vuelta hacia arriba o como una cuchara vuelta hacia abajo. Entonces siempre tenemos que verificar que los 5 puntos estén de forma correcta para no tener estos problemas que estamos visualizando acá. Si se dan cuenta, acá en el centro tenemos una buena nivelación, pero en las esquinas tenemos una mala nivelación. Acá tenemos el caso de la boquilla muy arriba y acá tenemos el caso de la boquilla muy abajo. Entonces, ¿cómo haríamos la nivelación de la cama? Siempre tenemos que hacer la nivelación con la hojita de papel, típico como nos dicen todos, que lo vamos a ver también ahí con una gráfica, en este orden que les estoy mostrando acá ahora con los números en rojo. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Por qué tenemos que hacerlo en este orden? Porque si lo hacemos cruzado, cada vez que nosotros movemos
la ruedita, también vamos a afectar a sus vecinos, ¿vale? Vamos a afectar la esquina que está subyacente o más cerca. Obvio, si movemos esta hacia arriba o hacia abajo, por conducción, se va a mover también esta hacia arriba hacia abajo y esta hacia arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Intentar que si movemos esta, luego vamos a mover la que esté más alejada posible de la que ya movimos, ¿ya? Entonces lo hacemos como en una X. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y por último, el 5. Si nosotros hacemos esta nivelación con el papel 1, 2, 3 y 4 unas 3 o 4 veces, ya no vamos a necesitar nivelar nada más. 3 o 4 veces y esto te queda perfecto. Muchas veces empezamos a hacer la nivelación y no lo hacemos de manera correcta. Nos vamos del 1 al 4, del 4 al 3 y del 3 así y así y así y nos vamos cambiando todo el rato y al final hay gente que dice, yo nunca he podido nivelar mi cama, nunca he logrado que la cosa quede como la gente. No, háganlo así y problema resuelto. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá, como les estaba diciendo, tenemos el gráfico de la nivelación o el esquema de la nivelación de cómo se hace con el tema del papel. Sumamente importante, tenemos que tener en consideración que el papel, el gramaje del papel, el ancho del papel, tiene que ser de la altura que nosotros necesitamos. A ver, por acá me están haciendo una pregunta. ¿Con el papel es el caso para la nivelación manual? Sí, para la nivelación manual, pero también para la nivelación automática. Por eso estaba justo intentando explicar eso, ¿vale? Porque con el papel, nosotros aparte de revisar la nivelación, también vamos a ver otro parámetro que es el que se conoce como Z-offset, que lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración al momento del papel? Que el papel tiene que tener el gramaje, tiene que tener la altura, la anchura de la primera capa, de lo que nosotros necesitamos como capa. Y la primera capa, por lo general, tiene que tener el mismo tamaño que la capa que vamos a utilizar nosotros como altura de capa para imprimir la pieza. Es decir, si nosotros utilizamos una altura de capa de 0.2, nosotros necesitamos que la primera capa, o sea, la separación entre la boquilla y la cama, sea de 0.2, ¿verdad? Puede ser del mismo tamaño o un 50% más alto, ¿vale? Un 50% más alto. Entonces, si yo estoy haciendo una primera capa, o sea, una altura de capa de 0.2, yo podría llegar a hacer una altura de capa de primera capa de 0.3. Por eso los laminadores vienen considerados con 0.3. ¿Por qué vienen considerados con 0.3 y no con 0.2? Por esto, porque es mucho mejor que nuestra máquina quede con la situación número 1 que con la situación número 2. Entonces, si le ponemos 0.2 al laminador y tenemos mal nivelado, tenemos más probabilidades de que nos pase esto de acá, que nos quede muy cerca la boquilla de la cama. Entonces, con 0.3 nos evitamos un poco el riesgo de que nos vaya a pasar eso, ¿vale? Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque las hojas de papel con las que nosotros imprimimos en nuestra casa son hojas de papel de un gramaje muy bajo, ideal por lo general de gramaje 150, 160, a veces menos, hasta 120 gramaje. Eso significa que la hoja de papel tiene 0.1 milímetros de grosor. Y nosotros necesitamos 0.2 milímetros de grosor como mínimo, 0.3 es lo ideal. Entonces, ¿cómo se nivela la cama? La cama se nivela con una hoja de papel carta, oficio, lo que sea, pero doblada por la mitad. Eso no te lo explican. Cuando te dicen, use el papel, no te dicen el papel debería ser una cartulina de 180 gramos. No, no te lo dicen jamás. Así que ya saben, hoja de papel doblada. Sumamente importante. El papel, utilizándolo que roce la boquilla, o sea que se sienta el roce, pero que no quede apretado, porque tiene que pasar de forma suave para garantizar que la distancia entre boquilla y cama sea la correcta, ¿verdad? Y vamos a ir ajustando, obvio, como lo habíamos dicho, en X. ¿Qué más es lo que ajusta el papel? Aparte de la nivelación entre los cuatro esquinas, entre los cuatro puntos, ajusta lo mismo que estábamos hablando recién, la separación entre la punta de la tobera, la punta de la boquilla y la cama. Esta separación es la que se conoce malmente como el Z-offset, pero en verdad el Z-offset no es eso. Esto es separación boquilla-cama y tenemos que asegurarnos de que quede a la altura correspondiente. El Z-offset es otra cosa. El Z-offset
es la compensación que tenemos que hacer nosotros en las máquinas como las que le estaba mostrando al principio, para definir la punta de la boquilla en relación a la punta del sensor con el que va a realizar la nivelación automática. ¿Cómo es que funciona la nivelación automática de una máquina? Súper simple. Nosotros tenemos nuestra cama de la impresora y nuestra máquina va a tener un sensor como el que les estaba mostrando, que va a bajar un palito, va a tener un magneto, va a tener una resistencia eléctrica o cualquier cosa. Y al acercarse a la cama va a llegar un punto en que va a decir, hey, yo tengo, si me bajo a los 0.2 que me tienen preconfigurado, tengo una separación desde este punto hasta este punto de tantos micras o tantos decenas de, o sea, centenas de milímetros, ¿vale? Para que lo vayan tomando en cuenta. Y así vamos a hacer un mapa virtual de cómo están los cerritos sobre la cama, que luego nuestra máquina, con el usillo del eje Z, nos va a compensar. Va a ser hacia arriba y hacia abajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos que la compensación que hace el eje Z la haga en relación a la punta de la boquilla, ¿verdad? O sea, en relación a esto. Pero nosotros estamos viendo que la nivelación automática la va a hacer con este sensor, es decir, la va a realizar con esta punta. Y como lo muestra aquí en esta imagen que están viendo, la punta de la boquilla y la punta del sensor tienen una distancia de separación, hay una diferencia de altura. En este caso de 10 milímetros. O sea, hay 1 centímetro entre la punta del sensor y la punta de la boquilla. Ahí es donde entra el Z-offset. El Z-offset, chiquillo, no es la distancia entre la boquilla y la cama. El Z-offset es la distancia entre el sensor de nivelación y la punta de la boquilla. Entonces, cuando nosotros les decimos modifica el Z-offset, sube o baja el carro, nosotros te estamos diciendo cuando la máquina toque, tú tienes que subir y bajar la boquilla en relación a esto, no a la distancia de la primera capa, para que lo tengan en cuenta. Esto para todas las máquinas que tengan nivelación automática, chiquillos. Las máquinas con nivelación manual, con el tema del papelito, resuelto. Y esto también se hace, el Z-offset también se hace con el papel. Se pone el papel en el centro de la cama, sin necesidad de que sea obviamente en todas las esquinas, porque acá la nivelación es automática, pero basta con que en el centro de la cama nosotros le digamos con el papelito cuál es la diferencia o en qué punto está bien la separación entre boquilla y cama en relación al sensor de nivelación. Así de simple. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es en lo que fallamos normalmente con este tipo de máquinas que tienen el sensor aparte? En que este sensor, como lo veíamos en las imágenes anteriores de la CAE, está en la parte de atrás, en la parte del lado, y eso va sobrepuesto con un broche, un encastre. Y a medida que este sensor va presionando, este sensor se va a ir desplazando hacia arriba. Entonces, esta distancia, esta compensación que va a generar la máquina, va a ser variable. A medida que pasa el tiempo, va a cambiar. Y muchas veces cuando nuestra máquina está nueva, se pegan las piezas porque esto está perfectamente calibrado, pero a medida que vamos imprimiendo, esto cambia y ya la separación entre cama y boquilla no es la misma. Y ahí se nos empiezan a desprender las piezas y empezamos con los problemas grandes. ¿Vale? Seguimos. Correcto depósito de material. Esto tiene que ver 100% con el tema de la nivelación. Acá tenemos los 3 casos en los que se deposita el material de forma correcta, o sea, lo que estábamos viendo en la imagen naranja esa bien feita. Acá tenemos el primer caso, que es cuando nosotros tenemos la boquilla demasiado separada, ¿vale? Demasiado separada de la cama. El filamento no se alcanza a pegar de forma correcta ni se alcanza a presionar, por ende tampoco alcanza a llegar a su diámetro, ¿vale? Tampoco va a llegar al diámetro oficial. Entonces se nos van a ocasionar estas líneas delgaditas que no van a tener ninguna adherencia e impresión mala. Por acá tenemos el otro error, que es lo mismo, que al final es lo que yo les decía, que cuando tenemos la boquilla demasiado pegada a la cama, se nos va a juntar presión y esa presión tiene que salir por alguna parte y nos va a ocasionar esta especie de ondas. Y estas ondas, luego, si se dan cuenta aquí en la parte de adelante de la boquilla, este material lo va a arrastrar la boquilla y se va a depositar en los costados, donde la boquilla ya no se va a desplazar más. ¿Vale?
y ahí se nos va a hacer ese pelotón de material que luego la boquilla va a topar y podemos llegar a dañar nuestra máquina. Entonces, si nosotros vemos esto, obviamente es malo, si nosotros vemos esto está malo y nosotros tenemos que ver esto. Una línea homogénea, constante, recta, pareja. Y por último, respecto al tema de la nivelación de las máquinas más modernas, chiquillos, para los que se estaban preguntando, oye, ¿cómo se hace el tema de la nivelación en las máquinas que no tienen rueditas? ¿Cómo solucionamos si tenemos el tema? Respecto al tema de la compensación que realizan las máquinas, vamos a volver a la imagen de la cama. Cuando nosotros tenemos una máquina con autonivelación, nosotros vamos a hacer el censo por toda la máquina, ¿vale? Pero esa compensación, como yo les estaba diciendo, se tiene que realizar subiendo y bajando el eje Z con el husillo. Los husillos principalmente no están pensados para realizar movimientos muy rápidos. Es decir, si nosotros queremos subir y bajar de forma rápida o tan rápida como lo haría, por ejemplo, el eje X o el eje Y, no lo vamos a poder hacer porque la velocidad no es buena. Entonces, si nosotros mantenemos entre un punto A y un punto B una distancia demasiado grande, una diferencia demasiado grande, la máquina entre que hace la subida y la bajada para poder compensar esta distancia, no lo va a lograr hacer de forma correcta y se nos van a producir fallos. ¿Ya? Entonces, como mínimo, nosotros entre el punto A y el punto B tenemos que tener una distancia aceptable, serían 2 milímetros. Es decir, entre el punto A y punto B no puede haber una separación mayor a 2 milímetros. Si son más de 2 milímetros, la máquina no va a tener la capacidad de subir y bajar lo suficientemente rápido para realizar la compensación y hacer una nivelación. Entonces, si la cama no está nivelada de forma orgánica, es decir, de forma manual, la nivelación automática no sirve de nada. En las máquinas que son fijas, como no tenemos rueditas para poder ajustar nosotros esto de la compensación de forma automática, lo que vamos a tener que hacer es utilizar estas cosas que son espaciadores. ¿Se acuerdan que al principio de la presentación yo les había mostrado eh, la cama y les había dicho que nosotros teníamos estos tensores, teníamos estos suspensores donde estaba suspendida la placa de impresión calefaccionada? Son estos que están viendo ustedes. Por aquí por el centro pasa el tornillo y eso va a hacer que la placa suba o baje. Entonces, con estos tensores, con estos espaciadores, mejor dicho, con estos suspensores, nosotros le vamos a decir a nuestra máquina sube o baja para poder ajustar esa variación y poder llegar a tener una nivelación que no tiene que ser perfecta. Muchos quieren que la nivelación de la cama sea 0,000 y eso es imposible. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que tengamos menos de 2 milímetros entre el punto más bajo y el punto más alto y que sea idealmente con la mayor, perdón, con la menor cantidad de cerritos posible, con la menor cantidad de imperfecciones posibles, porque recuerden, esta compensación la va a hacer el eje Z y el eje Z nunca fue ideado, salvo en máquinas como la Core XZ, por ejemplo, que sí, el eje Z está ideado para hacer saltos. En las demás máquinas no está pensado para moverse para arriba y para abajo rápido. Entonces nos va a ocasionar problemas, nos va a dar problemas con las capas, nos puede generar atasco o nos puede generar literalmente que la máquina roce con la cama y se rompa todo ahí el camazo y quede la escoba. Literalmente puede quedar la escoba. Así que para todos los que tengan máquinas nuevas, recuerden revisar, chiquillos, el tema, ¿vale? Recuerden revisar de forma correcta cómo está la cama de su impresora. Si está muy mal, póngale los espaciadores. Estos espaciadores los pueden tanto comprar como imprimir. ¿Ya? Los encuentran en cualquier página, Thingiverse, Cool 3D, en Printable, Maker World, donde quieran. Están estos espaciadores, hagan el proceso, no es difícil ni complicado. El Shorty me está levantando la manito por acá. Sí, justamente yo hace un par de días estaba comentando, ¿no? Por el tema de la nivelación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Core XZ de la Ender, no tiene las rueditas, ¿no? O sea, tiene para poner los separadores. Y en el caso de la nivelación automática,
tengo entendido que en la Ender 3B3KE o en la SE, creo, en la pantallita aparecen los, ¿cómo se llama? Eh, por decir así, ¿no? Un gráfico donde te indica Aparece la el cuadrícula. número. Claro, una cuadrícula, ¿no? Bueno, en la Ender 3 la Core XZ no aparece, ¿no? Y ahí, bueno, se tiene que usar el Clipper con el Fluid para ver más o menos lo que son la nivelación, ¿no? Y bueno, no sé si en ese caso será factible también usar la técnica de la hojita, porque como es una nivelación automática, no sé si tenga que hacer No. 5 veces la nivelación para hacerlo con la hojita, N- o de qué forma podría ser, ¿no? Porque lo que ahorita me ha funcionado, bueno, hasta el momento es, bueno, poner separadores solamente en dos puntas, pero igual al momento de poder visualizar la malla en el Clipper, por medio del Fluid, ¿no? Me aparece, o sea, como que la parte de atrás súper levantada, o sea, es como que no es tan irregular, imperfecta, pero tiene como una semi-onda, y en el centro de la cama se ve un poco más curvada, como una olita. Ujú. Y bueno, como se llama ya, no sé si estará bien dejarlo de esa forma, porque cuando he impreso pues, o sea, si imprimo varias piezas en una misma cama, en la misma cama, sale como la imagen que mostraste, ¿no? De que, claro, más o menos así, no sé si, más o menos así como una onda hacia atrás. Ok. Mira, acá te lo voy a explicar de forma mucho más gráfica, ¿vale? Si tú tienes una máquina que viene con clipper de fábrica, o una máquina que sea de las nuevas, la Ender 3KE, la V3, la K1, cualquiera de ellas, esto que estás viendo ya lo trae, porque esto es Creality Print y tú accedes a través de Wi-Fi, y acá tenemos una representación gráfica de cómo están las diferentes variaciones entre la cama, ¿vale? De hecho, yo acá esta cama la tengo muy mal, no le he hecho nivelación automática, tengo que hacerle. Eh, y de hecho la quise dejar así para que vieran la diferencia que hay entre este punto y el resto de la cama. Entonces, siempre que tú vayas a hacer la nivelación con los espaciadores, como lo estábamos viendo recién, tienes que fijarte en esta malla. Pones un espaciador y tú tienes que verlo acá. Tú mira, te vienes aquí y dices, ay, que se me mueve todo el coso. Tú dices, mira, este es el cero desde donde yo medí, y acá abajo tengo menos 0.1 más o menos. Saca la cuenta, menos 0.1 desde el cero, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que levantar 0.1 desde donde está el espaciador. Entonces, en este punto tú vas, sacas el espaciador que tienes puesto en la máquina, lo mides con un calibre, con un pie de metro o pie de rey, como le llamen, y dice ya, este tiene, no sé, 25 milímetros punto uno. Y acá tú dices que tienes que darle 0.1 más arriba, ¿verdad? Entonces le pone imprimir 25 milímetros punto 2. Y luego lo vuelves a poner y ya esta punta te debería quedar en el cero. Ahora, cuando haces la nivelación, tienes que hacer el testeo sin volver a poner home. Porque cada vez que tú pones home, te convierte el punto medio en el cero. Entonces, para que tú te mantengas y puedas ir viendo, tienes que hacer la nivelación automática sin poner home. Que la máquina lo haga una y otra vez sobre el mismo home que ya hiciste. Y así vas a mantener el mismo cero y vas a ver cuál punta va subiendo y cuál punta va bajando. Ahora, lo que yo les decía, si se dan cuenta, en esta misma cuadrícula que tenemos acá publicada, o sea, que les estoy mostrando, tenemos el cero y acá tenemos menos uno y acá tenemos uno. Significa que entre el punto más bajo y el punto más alto hay 2 milímetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Si la malla de nuestra máquina está contenida dentro de esos 2 milímetros, no hay ningún problema. Ahora, mientras mejor esté de manera física la nivelación de nuestra máquina, mejor va a ser la capacidad que va a tener para hacer la compensación de nivelación automática. ¿Vale? Así que eso para que lo tengan ahí súper, súper, súper en cuenta, muchachos, el tema de la malla. Ahora,
respecto del tema de la Ender 3 versión 3S, que dices tú que en la pantalla te sale la cuadrícula con los números, es exactamente esto mismo, pero en vez de mirarlo así, es como que lo estuvieras mirando desde arriba y estos mismos cuadritos te los va marcando, pero en vez de ponerte este gráfico visual, te pone un número. Entonces acá tú dices, ah, este tiene 25 y este tiene 35, hay 1 milímetro de diferencia entre uno y otro. Y ahí Claro, tienes que por ajustarlo. ejemplo, ahí no sé si podrías revisar la imagen que te envié para ver si es que, No tengo cómo bueno, revisar imágenes en este momento. Tendría que revisarla después y podríamos verlo después. ya, ok, ok, sí. Pero más o menos ese sería el concepto, ¿no? De, por ejemplo, y los que están, la parte roja que está muy arriba, que te aparece ahí, ¿cómo sería para poder, No, poder nivelarlo? O sea, a ver, con el tema de los espaciadores nunca tenemos que pensar en nivelar lo rojo. Es al revés. Con el tema de los espaciadores nosotros tenemos que nivelar lo azul. Porque los espaciadores te sirven para subir, no para bajar. claro. O sea, se quedaría levantado tal cual, o eso se acomoda A ver, automáticamente. lo que pasa que, por ejemplo, en el caso de esto, si tú tienes una parte así, o tu cama está mala, o cuando hiciste la nivelación automática había algo entre la cama que hizo que te saliera esto. Esto no te puede salir. Esto es imposible. O sea, o había un pedazo de filamento, o había algo ahí que lo marcó, o no sé, o la cama literalmente tiene una rayadura, tiene un raspón, tiene algo que está influyendo al momento de censar que el nivelador automático diga eso está más alto. Pero esto no puede pasar. O sea, a lo más te puede pasar que estén torcidas las esquinas como esta de acá, que está un poco más arriba, y yo qué es lo que tendría que hacer con estos otros tres espaciadores, subirme hasta llegar a esta misma altura para que este sea mi cero, ¿vale? Para que esta punta fuera mi cero. Pero estos picos así que tiene es porque algo se metió entre medias de mientras estaba realizando la nivelación. Por eso digo, Si sea yo un microfilamento puede cocinar eso de ahí. sí, por supuesto, un trocito de filamento debajo incluso, porque no necesariamente esto va a estar ahí. Recuerda que la nivelación en este tipo de máquinas se hace con la punta de la boquilla. Entonces, puede estar debajo de la cama, puede estar entre el imán y la placa magnética. Y eso te va a ocasionar este tipo de picos. Así que tienes que revisarlo bien. O si no, quiere decir, este tipo de picos por lo general dice o que tienes un pedazo de filamento o que la placa está mala, pero no es la cama, sino que lo que está malo es la superficie de impresión, la cosa que se retira de encima del imán. ¿Vale? Así que eso. Ok, Chiquillos, gracias. más dudas, consultas antes de que nos vamos porque ya estamos terminando ya. Aprovechen de preguntar todas las dudas que tengan, muchachines. Vamos a volver acá a la primera imagen. Pregunten nomás, chiquillos, o si no, ya vamos finalizando por el día de hoy para que nos veamos mañana en la clase laminado. Creo que no. Al parecer no, al parecer les explicamos suficientemente bien. ¿Cómo se hace eso para que no ponga el home? Amigo, súper fácil. Para que no te ponga el home, no tienes que hacer nada especial. O sea, nada, 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 nada especial. Yo para que no me ponga el home, me meto acá en el fluid, porque eso tienes que hacerlo con el clipper directamente. Y tú haces un home inicial de todos y luego te vienes al apartado de la nivelación automática y lo nivelas. O sea, nada, nada, nada del otro mundo. Y aquí en el calibrar le pones calibrar y luego le pones calibrar y luego le pones calibrar, sin hacer home. A eso me refiero. O sea, ya no tienes que hacerle home cada vez. La base de impresión que venden en el Express son recomendadas. Las que tienen, a ver, las que tienen textura, la verdad es que no, porque la textura se termina borrando. Tienen texturas bastante malas. Entonces, con el tiempo se terminan borrando y puedes tener problemas de que se te despeguen las piezas. Eh, s- a ver, no tanto que se despeguen, sino que principalmente no pegan bien las esquinas. em, y se produce warping. Y al producir warping topa la boquilla con los bordes y se ocasiona lo que les decía que era peligroso, que quedara la máquina topando y quedaran saltándose los dientes. ¿Cómo calibrar VPN en el Clipper? En el Clipper no se puede calibrar VPN, amigo. Y VPN no te sirve porque la VPN es una red privada virtual. Necesitas un router que tenga la capacidad de levantar una VPN porque utilizar una VPN pública
no sirve. Lo que podrías llegar a montar sería un DDNS, que es precisamente para traducir en un nombre de dominio una dirección IP pública. Pero con el tema del agotamiento de las direcciones IP, los proveedores de Internet ya no están entregando IPs públicas directamente, sino que ellos tienen la IP pública puesta en un concentrador y tienen varios clientes que salen por la misma IP pública. Entonces, eso ya no se puede hacer. Si tú no tienes una IP pública tuya, no puedes publicar tu clipper hacia afuera. Nosotros vamos a sacar una aplicación que sirve para monitorear el clipper de manera remota, pero es una aplicación externa, ¿vale? O sea, no es directamente de clipper. Ah, para calibrar el flujo. Yo pensé que era para revisar el clipper desde afuera. Para calibrar el flujo, no existe nada para calibrar el flujo. El flow rate es automático, ¿vale? Eso, el pressure advance o el linear advance es lo que calibra el flujo. Supongo que te refieres tú al PID, ¿vale? El PID es lo que calibra la temperatura. Les puedo compartir por WhatsApp, chiquillos, para después el tema del comando para el PID. El comando se pone acá en la terminal, se pone el comando, le das enter y lo hace de forma automática, no tienes que hacer nada más. Y con respecto al tema de la nivelación de la cama, es tan simple como calibrar acá, ¿vale? O sea, le pones calibrar y dejas que la máquina haga su trabajo y problema resuelto. O sea, nada del otro mundo. Chiquillos, ¿más dudas, preguntas antes de que nos vayamos retirando o damos por finalizada la clase el día de hoy? Tienes una Neptune 4 Pro y solo la puedes conectar por RJ45. ¿Existe algún módulo para hacer la Wi-Fi? La verdad es que no, amigo. No existe ningún módulo para hacer la Wi-Fi, pero existen unos routers. Mira, yo tengo uno acá en la mano. No sé si puedo poner la cámara. Dame un segundo porque no sé si lo puedo poner. No sé si funciona la cámara en verdad. No, creo que no funciona la cámara. Lástima. Pero yo tengo uno, es un router cuadradito muy pequeño que tiene una salida RJ45 y un enchufe. Y eso lo conecta y se conecta de manera inalámbrica al Wi-Fi y te genera una conexión Wi-Fi por RJ45. Búscalo, son así, adaptadores RJ45 Wi-Fi y son una especie de router muy pequeño. Así que ahí tienes un buen dato si la quieres tener de manera inalámbrica. Chiquillos, ¿más preguntas, consultas? Creo que no. Entonces, chiquillos, vamos a ya despedirnos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Nos vemos en la clase el día de mañana. El enlace para la clase de mañana es el mismo. Recuerden que la sala se abre 30 minutos antes de que comience la clase para que lleguen un poquitín antes y no tengamos que esperar tanto rato a los rezagados, ¿ya? Eh, si tienen dudas, pueden preguntarme por ahí a través del WhatsApp, chiquillos. Obviamente, como siempre, vayan a seguir las redes sociales y eso, básicamente. Así que vamos finalizando. Ya. Terminada la grabación, chiquillos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta que no tenga